que llamamos governance de la experiencia de cliente, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro lo que es experiencia de cliente, lo habéis trabajado seguro en vuestras compañías, muchas de vuestras compañías, por no decir todas las que estáis aquí, tenéis una cosa que es el NPS y es una métrica fantástica, pero muchas veces lo que nos estamos encontrando cuando vamos a ver compañías es que han avanzado en ese proceso de la experiencia de cliente, tienen encuestas, tienen una medición del NPS, pero no son capaces de desarrollar eso mucho más allá, ¿no? Se queda casi como un KPI, ¿no? Por lo tanto, ¿qué queremos plantearos aquí? Queremos plantearos el cómo se puede habilitar ese conocimiento y cómo hacer realmente que la experiencia de cliente se convierta en un motor de la actividad de la compañía, ¿no? Y por governance, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a todo ese proceso de estrategias, de políticas, de procedimientos que manejan y que mejoran la experiencia del cliente, ¿no? Es una forma de trabajo al final y es una forma de trabajo en la que tratamos de llevar la voz del cliente dentro de la organización para mejorar su experiencia. Y para ello hace falta establecer responsabilidades, hace falta establecer procedimientos, hace falta establecer niveles de autoridad y hace falta establecer agendas de trabajo, ¿no? De forma que esa voz del cliente fluye dentro de la organización y sobre todo lo que es muy importante es que se operativice, ¿no? Que todas las iniciativas que tengan lugar en torno al cliente, que toda la información que nos llega al cliente, al final se transmita en acciones que van a mejorar esa experiencia de cliente. Y el governance es todo ese proceso, esa estructura que tiene que tener por detrás la compañía para que esa voz del cliente al final se traduzca en acciones que devengan en una mejora de la experiencia de cliente. ¿Por qué es importante este governance? Pues lo primero es para evitar que la voz del cliente se convierta solo en un KPI. Hemos visto muchas compañías que miden el NPS. El NPS en algunas de ellas nos hemos encontrado incluso que se reporta una vez al año, nada más, y es algo que sí, que está bien, sale, se mira, se ve cómo ha evolucionado contra el año anterior y poco más, ¿no? Incluso cuando haya más recurrencia o se pueda tener ese KPI de NPS de forma mensual, simplemente se le trata como un indicador más en un comité de dirección, en el consejo, y se queda únicamente en eso, ¿no? En una referencia, ¿vale? Es importante también el tener todo ese governance para que esa información del cliente no se quede solo en un departamento. También lo que nos hemos encontrado es que habitualmente en marketing es el que maneja la voz del cliente, tiene el indicador, tiene el KPI, pero es imposible que sea capaz de accionar ese KPI, de accionar esos insights que vienen del cliente. ¿Por qué? Porque tiene un alcance limitado. Porque, como ahora veremos, la experiencia de cliente es transversal a la compañía, implica muchos departamentos. Si no hay una estructura detrás que favorece esa comunicación, ese diálogo, esa puesta en común de lo que el cliente nos está diciendo, al final solo será marketing el que trate de dar la tabarra a diferentes departamentos y con una suerte básicamente dispar. El tener esa estructura, ese governance del cliente también facilita que toda la organización hable cliente. Y veremos luego un poco más adelante la importancia que tiene el democratizar la información del cliente, que esa información fluya por toda la organización, ¿no? Que toda la organización tenga claro que es una organización volcada en el cliente, ¿okay? Y también esa capacidad de trabajar de silos, hacerlo transversalmente, como os digo, es decir, el cliente es una tarea de toda la compañía. Raro es el departamento que no va a tener una relación directa con el cliente, ¿no? Por lo tanto, ayuda también a una forma de trabajo diferente, que en vez de trabajar en silos y cada uno responsable de sus tareas, el cliente realmente es de las pocas actividades que son realmente transversales a todos los departamentos de una compañía. En último lugar, para operativizar la voz del cliente. Operativizar, ¿qué queremos decir? Pues operativizar es que al final la voz del cliente se traduzca en acciones y en medidas, en planes que mejoren la experiencia de ese cliente. ¿Cuáles elementos son los que consideramos que son claves para una correcta gobernanza del Customer Experience, ¿no? Y hoy nos detendremos en la presentación en algunos de ellos. Lo primero es una cultura orientada al cliente, ¿ok? Y ahora desarrollaremos algunos de estos puntos, ¿no? Es importante que la organización respire cliente, que de verdad esto sea un firme convencimiento y una actitud de la compañía como tal, ¿no? Y que toda la organización esté volcada a ese cliente, que es el que al final nos va a dar de comer. Lo siguiente es que tiene que haber una estrategia definida de experiencia de cliente, ¿okay? ¿Qué queremos decir con ello? Con ello queremos decir que lo que tiene que haber
es una propuesta de valor relevante de cara al cliente. ¿Qué queremos ser nosotros para nuestro cliente? ¿Cómo queremos que se haga sentir? Esto se traduce en un programa de voz de cliente. El programa de voz de cliente trata de dibujar todos los elementos que tienen que ver con el cliente, la captura de la información, la emisión de encuestas. Como veis aquí delante, el Customer Journey, es importantísimo el tener trazado ese Customer Journey del cliente, la identificación de los puntos de contacto, los blueprints que esperamos en cada uno de esos elementos y puntos de contacto con el cliente y, por supuesto, un Data Analytics que hoy por hoy nos permite capturar esa información del cliente, traducirla en datos e interpretarla. Y por último, un modelo organizativo que es lo que va a articular toda esta información, toda esta estructura que ponemos en marcha para que realmente sucedan las cosas y se convierta en una realidad. Hoy os voy a hablar sobre todo de cultura, os voy a hablar de la estrategia, de la importancia de la estrategia del cliente y os voy a hablar del modelo organizativo, ¿no? Los tres elementos del medio, el programa del cliente, el Customer Journey y el Data Analytics, forma parte de esa estrategia de experiencia de cliente y nos llevaría prácticamente un webinar casi cada una de esas teorías o de esas prácticas por delante, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a centrar un poco más en el modelo de governance, que para mí es sobre todo esa parte de cultura y de estrategia, y luego cómo el modelo organizativo trata de ponerla en marcha, ¿vale? Con cultura, ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Vale? Y esto es algo que nos encontramos en muchísimas compañías cuando vamos, ¿no? Vemos, hay una misión, hay una visión, hay unos valores, hay un propósito, que está súper de moda en muchas compañías hablar de ese propósito, pero lo que nos encontramos es que no valen de nada si no giran realmente en torno al cliente, ¿vale? Lo que es relevante es nuestra propuesta de valor para el cliente. Lo que es importante es cómo se sienta el cliente. Nos encontramos con muchísimas compañías que tienen articulada, hay muchas que ni lo tienen, ni tienen esa misión, esa visión, etcétera, lo que hace todavía mucho más difícil o es un reto por delante el ayudarles a tener ese primer pilar, ¿no? Pero en muchos otros casos, sobre todo en compañías un poco de la vieja escuela en ese sentido, lo que nos encontramos es que esa misión o esa visión están referenciadas a la propia compañía o a elementos que son exógenos a la compañía. Hay, por ejemplo, objetivos de revertir valor al accionista, convertir a la compañía en una compañía más que retribuya mejor al accionista, ¿no? Nos encontramos con otras compañías que se centran en el producto, ¿vale? Donde lo que buscan es proveer la mejor solución de movilidad en el entorno actual o la mejor leche que se pueda comprar natural y demás, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que muchas veces la compañía hace girar esa misión y esa visión en torno al producto, en torno a otros valores. Muchos valores, estamos viendo ahora con toda la parte del propósito, compañías casi que aspiran a cambiar el mundo, que está fenomenal, pero primero va el cliente. Es decir, lo que tenemos que entender es que lo que queremos es servir al cliente y si a través del servir al cliente hacemos un mundo mejor, pues fenomenal. Pero lo que es importante es lo que somos capaces de transmitir al cliente y hacerlo sentir, ¿no? Os pongo aquí un ejemplo de lo que pueden ser los principios operativos de Pixar, ¿no? Pixar es una fantástica compañía, pero si podéis ir a través de lo que nos están contando en esos principios operativos, en esa forma de trabajar, está hablándose a sí misma, está mirando su ombligo, está mirando cómo es la compañía en su relación con los clientes, con los empleados, está mirando cómo los empleados se tienen que comportar en su trabajo y en su relación con la compañía, ¿no? Pero el cliente final no aparece en estos principios operativos, no aparece en esa declaración de intenciones de la compañía, ¿no? En el caso del Banco de Santander nos encontramos lo contrario. Desde el principio en su visión está esa intención y esa participación del cliente, ¿vale? Tiene esa visión de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, tiene una actuación responsable, buscan la confianza de empleados, clientes y accionistas, ¿vale? Es decir, tienen tres audiencias muy definidas y en este caso el cliente es importante para hacerlo. Oye, y eso se traduce en cómo hacemos las cosas. Y esto de cara al cliente se traduce en ser sencillo, ser personal y ser justo. Y eso lo tratan de trasladar a toda su forma de trabajar, ¿no? Un equipo comprometido con ese talento que genera confianza en los clientes, lo que lleva a mejores resultados financieros y eso lo vuelcan en la comunidad. Es decir, hay una razón de ser. El cliente no es una consecuencia final
de un modelo, de una visión. El cliente no es una consecuencia de tener el mejor coche o el coche que menos gasta y entonces me lo van a comprar los clientes. No, tengo que decirle al cliente lo que yo le estoy dando, cómo voy a mejorar su vida en ese sentido y cómo le voy a hacer sentir cuando entre en contacto con mi producto o mi servicio, ¿no? Por lo tanto, el primer punto de partida es replantear la cultura de la compañía en lo que es relevante para el cliente, ¿no? Nosotros, ¿cómo trabajamos? Trabajamos con la banda de cliente, que es el modelo establecido por DEC, el observatorio de experiencia de cliente, que lo que trata es de crear un círculo virtuoso y donde veis que empezando por arriba, el primer pilar es esa identidad única, es qué queremos ser nosotros delante de la compañía, ¿no? Cómo es esa cultura, eso que queremos que baje al cliente, que el cliente sienta con nosotros. Y el segundo elemento es el impulso organizativo. Es decir, no podemos poner nada en marcha, y esto lo ligamos ahora con toda la parte de governance, sin tener una estructura que nos ayude a hacerlo. Una vez que tenemos estos dos pilares, ya el resto empieza a ser más fácil. Ya es la implicación de las personas, ya son las interacciones, el medir, el interpretar, el accionar, el crear un programa y una serie de mejoras que mejoran la experiencia del cliente, ¿no? Pero es muy importante trabajar esa parte de identidad, en primer lugar. ¿Qué queremos hacer con respecto a la experiencia del cliente? ¿Qué queremos que los clientes sientan cuando entran en contacto con nuestro producto o con nuestro servicio? Y en segundo lugar, cómo hacemos eso realidad dentro de la organización. Un watch out importante con el tema de la identidad única es que nos encontramos también con que muchas compañías confunden lo que es el brand experience con el que es el customer experience, ¿vale? ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que, por una parte, la compañía y muchas veces los propios departamentos de marketing somos responsables de ello, generamos un posicionamiento, generamos una forma de contar la compañía al cliente final, ¿ok? Y lo traducimos en una campaña de comunicación perfecta, anuncios de televisión, en unas sucursales, en nuestros folletos, en nuestra página web, pero luego cuando llega el momento del delivery de ese servicio, cuando entra en juego la experiencia del cliente, lo que vemos es que hay un gap tremendo entre lo que está prometiendo a la compañía y lo que el cliente se está encontrando, ¿no? Es como eso de lo que pides por Amazon o por Shein y lo que finalmente te llega a casa, ¿no? Aquí es casi al revés. Tenemos que trabajar desde abajo. Tenemos que trabajar en cómo queremos que nuestro cliente se sienta, qué queremos que experimente y desde ahí explicar qué es lo que somos, explicar la compañía y contarla, ¿no? Y entonces tendremos realmente alineada el brand experience y el customer experience, ¿vale? Que vemos que muchas veces los departamentos de marketing en la parte de comunicación trabajan muy alejados de lo que realmente es el delivery de la compañía, ¿no? Por lo tanto, esto entendemos que es una de las primeras cosas que tenemos que equilibrar, ¿no? En la parte de impulso organizativo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese diseño de modelo de gobierno, que ahora lo veremos con un poquito más detalle, quién contribuye, con qué objetivo, cómo se realiza el seguimiento, el diseño de ese modelo operativo, que tiene que formar parte de algunos elementos de este modelo de gobierno para identificar iniciativas, para capturar la voz del cliente, para co-crear con ellos muchas veces y luego ser capaces de ver cómo eso lo accionamos dentro de la organización y cómo comunicamos y segmentamos el cambio, ¿no? Una parte es lo que queremos ser, cómo lo hacemos y finalmente cómo lo somos capaces de ejecutar, ¿no? Y como os decía al principio, una de las principales dificultades que tenemos es que la experiencia del cliente es una actividad transversal, ¿vale? Por lo tanto, es importante que toda la organización tenga esa visión consistente y orientada al cliente. Y es muy importante el saber, y ahora hablaremos sobre ello, qué departamentos son los que tienen que formar parte de generar esa visión de cliente, porque aquí nos vamos a encontrar con diferentes tipologías de compañías donde diferentes áreas de la propia compañía van a tener una importancia mayor o menor en eso, ¿vale? Es decir, no es lo mismo una cadena de supermercados o un banco donde tienes un front con el cliente que están viendo al cliente cada día, incluso de forma física, frente a
una compañía de seguros donde la mayor parte de las gestiones a lo mejor se van a hacer a través de un call center o de forma remota con esos clientes, ¿no? Ahí es como se empiezan a articular de diferente manera, o una compañía de comercio electrónico donde su relación principal con el cliente es a través de un site y luego solo en la parte del delivery y la entrega final en la última milla hay un cierto contacto físico, ¿no? Pero a mí me cuesta creer que hay compañías donde prácticamente, si no todos los departamentos, sí todos los departamentos que están representados en un comité de dirección, ¿vale? Tienen que formar parte de esa oficina del cliente para trabajar de forma transversal a toda la organización, ¿no? Y lo que veremos es que hay elementos, y todos los departamentos fluyen, en dos ejes. Por una parte, ese incremento del valor y de la mejora de los resultados a través de la mejora de la experiencia, y también en muchos casos una reducción de coste y una reducción de fricciones porque mejoramos esa experiencia de nuestros clientes, ¿vale? En la parte de estructura, y aquí os decía que es la parte de gobierno que es más difícil, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros que es el modelo ideal, cómo se articula esa gobernanza de la experiencia del cliente? Y permitirme que lo trabaje de abajo hacia arriba, ¿ok? En primer lugar, nos parece súper importante la figura de contar con embajadores, ¿vale? Los embajadores lo que nos van a permitir es permear a través de la organización, sobre todo en compañías donde están iniciándose en este proceso de poner al cliente en el centro, de verdad tener una cultura orientada al cliente, que hace falta permear con esos embajadores, con esos evangelizadores de la experiencia de cliente, ¿no? Aquí llamamos embajadores, pues son personas que cogen ese rol, que es un rol en paralelo normalmente a su actividad profesional dentro de la compañía, para impulsar esos comportamientos centrados al cliente y al resto de colaboradores, ¿no? Van a dar apoyo a la Project Office, ya que muchas veces hacen realidad los proyectos que salgan de ahí, y son también agentes de cambio dentro de la organización. Y ahí los vamos a encontrar en absolutamente casi todos los niveles de la organización. Aquí tienen lugar iniciativas como la que pusimos en marcha, por ejemplo, en una cadena de supermercados que llamamos los padrinos de tienda, ¿vale? Una de las cosas que nos encontramos cuando vamos a muchas compañías es que tienen una estructura corporativa que vive muy alejada de lo que realmente está pasando en la red comercial, en las tiendas, en el día a día con el cliente, ¿no? Y curiosamente son los que luego están tomando las decisiones, ¿no? Por lo tanto, hay muchas veces que tenemos que bajar a esas personas que están en posiciones corporativas. Y aquí no estoy hablando de rangos ni de posiciones, estoy hablando realmente a todas las personas que trabajan en el núcleo corporativo de una compañía, bajarlas a que toquen piel y a que hablen con el cliente, ¿vale? Y aquí estoy hablando pues de compañías donde, por ejemplo, el call center sea activo. Yo he visto compañías donde un director general baja, se pone los cascos y atiende en persona a los clientes, ¿ok? En esta cadena de supermercados que os decía, creamos la figura del padrino de tienda que obligaba a las personas a estar 2 días al mes, ¿vale? Trabajando en un turno completo dentro de un supermercado. En lo que tocara ese día, si era reponer, si era en caja, si era estar dando apoyo, dando apoyo, ¿vale? No es visitar una tienda, no es visitar una sucursal, es estar trabajando en el día a día de esa oficina y en el face to face con el cliente, para de verdad vivir esa sensación que tiene, ¿no? El siguiente punto que tenemos es el equipo de Customer Experience, ¿vale? Aquí es el equipo casi más operativo de ello, ¿no? Este equipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Este equipo es el que tiene que llevar la voz del cliente dentro de la organización, es el que va a gestionar y medir el feedback del cliente, es el que va a ser responsable de la herramienta de medición del feedback del cliente y el responsable final de crear y de generar ese NPS, que es nuestra métrica clave, ¿vale? Es el que va a identificar puntos de dolor, necesidades, expectativas. Se va a encargar de sensibilizar, de distribuir, de aportar información relevante al cliente, al resto de la organización, y es el que va a desarrollar de una forma técnica los Customer Journeys y los dashboards, ¿ok?
Va a depender mucho de la compañía quién va a tener esta responsabilidad sobre el proyecto, ¿vale? En la mayor parte de los casos va a ser marketing, ¿vale? ¿Por qué? Porque marketing es el que está normalmente más cerca del cliente, ¿no? Es el que está acostumbrado a desarrollar Consumer Insights, es el que está acostumbrado en muchos casos a desarrollar el producto y para ese desarrollo del producto entra mucho en contacto e interacción con el cliente en esa parte de co-creación, pero no es exclusivo de marketing. Es decir, hay organizaciones donde a lo mejor hay un componente operacional muy potente y a lo mejor es operaciones el que es responsable de toda esta información y de toda esta estructura de capturar la voz del cliente dentro de la organización, ¿no? Pero básicamente va a pivotar entre el equipo de marketing y el equipo de operaciones dentro de las compañías, ¿no? El siguiente nivel que tenemos que tener dentro de este modelo de governance de la estructura de Customer Experience es un Project Office. Aquí es donde empezamos ya a tener representación de los diferentes departamentos, porque aquí hay que dotar de esa transversalidad a los proyectos. La misión de ese Project Office va a ser evaluar y periodizar los proyectos que van a surgir de los equipos de trabajo, va a desarrollar la promesa de la experiencia, va a dar seguimiento a las acciones y va a preparar la agenda del comité de cliente. Este Project Office es un Project Office muy operativo. Es decir, de aquí tienen que venir los elementos que han ido surgiendo de esas encuestas, de ese proceso de voz del cliente y que requieren una acción inmediata para solucionar un punto de dolor o para mejorar una experiencia. ¿Y por qué es importante que aquí ya estén representados diferentes departamentos de la compañía? Porque no va a ser tarea de un solo departamento prácticamente nunca, ¿vale? Va a hacer falta involucrar a recursos humanos, seguro, porque la experiencia de cliente va de personas, va a ser importante incorporar al equipo de ventas, si es que es una actividad comercial potente, al equipo de operaciones, al equipo de logística, pues en muchos casos esa logística es responsable de puntos de dolor, sistemas, seguro que tiene que estar en este Project Office porque algo va a haber que hacer con los sistemas de la compañía para desarrollar esa promesa. Y el nivel normalmente de las personas que trabajan en el Project Office suele ser nivel de director o nivel de manager de cada uno de los diferentes departamentos. ¿Okay? Y finalmente está lo que llamamos el comité de cliente, ¿vale? Este comité lo que tiene es ya visibilidad total. Es decir, aquí es un comité de cliente donde el rango que estamos pensando en estas compañías es precisamente el rango de dirección general. En este comité de cliente lo que hace es básicamente se da seguimiento a los indicadores y KPIs de la compañía, que son KPIs que ha nutrido el equipo de CX, va a establecer el orden de implantación de acciones y va a priorizar las acciones que desde la Project Office se están elevando hacia arriba para que tengan lugar, va a definir esas estrategias transversales, puesto que va a implicar el último punto, ¿no? Va a implicar en muchos casos una asignación de recursos, tanto económicos como humanos, para que se hagan realidad esos problemas. Es decir, si tenemos que cambiar el site de la compañía, porque estamos viendo que está siendo un punto de dolor en nuestra relación con el cliente, el comité de clientes es el que tiene que así que adoptar esa decisión y elevarla a nivel de comité de dirección, porque implicará una asignación de presupuestos, una acción de equipo, una búsqueda de unas consultoras, la búsqueda de un proveedor para cambiar ese site que nos está generando problemas, ¿no? Por lo tanto, es, digamos, ese último órgano de decisión que es el que va a darnos la luz verde para que las cosas pasen, ¿no? Y como os digo, básicamente tiene que estar planteado a nivel de dirección general. Creemos que con esta estructura o armando esta estructura por debajo en la compañía y haciendo la realidad es cuando de verdad hacemos que las cosas pasen. Cuando de verdad lo que hacemos es que esa voz del cliente la traducimos a través de esta estructura, digamos, piramidal en ese sentido, de abajo hacia arriba, y hacemos que finalmente pasen las cosas que tienen que pasar en la compañía para que mejore la experiencia de cliente. Pero esto es una estructura fija que tiene que estar armada, ¿vale? Esta forma de trabajo que tienen los diferentes equipos, la mejor forma es trabajar con un estructura de trabajo agile.
¿vale? Donde lo que estamos trabajando es con innovación, con prototipados, ¿vale? Estamos trabajando con una priorización de iniciativas, con un seguimiento, y aquí es muy importante la periodicidad de cada uno de esos comités, es decir, hay labores casi continuas, como es la labor de los embajadores, hay labores continuas, como es la labor que hace el equipo de Customer Experience capturando esa información, hay labores que son con una periodicidad que a lo mejor es semanal o mensual como mucho, que es ese equipo que se encarga de trabajar las diferentes iniciativas, donde toda esta forma de trabajo se puede trabajar con sprints, se puede trabajar con mejoras concretas, porque al final hay unos timings, hay unas fechas, hay unos proyectos que se han acordado con el comité cliente para poner en marcha, ¿no? Entonces, esa forma de trabajo agile es lo que va a permitir también el medir, el iterar, el trabajar con esas iniciativas en toda la organización, ¿vale? Consideraciones importantes. Ya habéis visto lo que entendemos nosotros que es un planteamiento correcto de estructura para articular ese governance y qué elementos pueden faltar. Pues en primer lugar, el sponsor del proyecto. Es decir, nuestra experiencia lo que nos dice es que esto funciona si el CEO se lo cree y si el CEO está involucrado activamente en este proceso. ¿Okay? Un equipo de marketing que trate de empujar esto de forma sola, sin contar con ese apoyo del CEO para alinear a toda la organización, está condenado a pegarse contra un muro. ¿Vale? Es decir, tenemos un cliente con el que estamos trabajando que su principal dificultad es que tiene una cojo herramienta de medición de la experiencia de cliente, tiene toda la información del mundo muy bien articulada, los customer journeys, los touchpoints, información que le viene de forma rica, ¿vale? Pero lo que no es capaz es de que eso fluya dentro de la organización y se convierta en planes que acaben mejorando la experiencia del cliente, con lo cual lo que se acaba encontrando es que mes tras mes ve los problemas y no tiene la capacidad de hacer que esos problemas desaparezcan, ¿no? La involucración del CEO como sponsor principal de los proyectos de Customer Experience y de cambio de cultura son críticos y demuestra el compromiso de la compañía. ¿Okay? El segundo punto es tocar el bolsillo, ¿vale? Por lo tanto, el NPS o los KPIs de satisfacción, de vinculación, de clientes, ¿vale? De abandono, tienen que estar en los objetivos de toda la compañía. Al final, el que eso figure en los bonus de todos los empleados demuestra primero la importancia del cliente y luego demuestra un compromiso importante en lo que cada uno puede hacer por mejorar y bajar en cascada esos objetivos, ¿no? Por lo tanto, cuando nos tocan el bolsillo, como que nos preocupamos mucho más, ¿no? Por lo tanto, no es creíble una compañía que tenga una cultura de cliente si luego esos objetivos y esos KPIs relacionados con el cliente no forman parte de los bonus de todos ellos, ¿no? Objetivos de negocio que estén vinculados al cliente. Es decir, por supuesto que el EBITDA tiene que ser uno de los objetivos de la compañía, ¿no? Pero el EBITDA, ¿por qué? ¿No? Es decir, al final el EBITDA no va a dejar de ser una consecuencia de tener buenos clientes, de tener clientes satisfechos, de tener clientes fidelizados, ¿no? Lo que hay que establecer es ese link entre los objetivos de negocio y los objetivos de cliente, ¿no? Y vincularlos estrechamente. Importancia, la regularidad y la visibilidad. Que todos estos comités que hemos dicho tienen que tener sus calendarios, tienen que tener su forma de trabajo, su proceso de reunión, su líder del proyecto. ¿Okay? Aquí es muy importante, en muchos casos, cuando nos hemos encontrado con programas de este tipo en algunas compañías, que al ser transversal, ¿vale? Cuando un equipo trata de llevar la bandera por sí mismo del cliente, muchas veces se encuentra pues con zancadillas, con trampas que se ponen, porque cada uno tiene sus propios objetivos, ¿vale? ¿Qué nos ayuda mucho en este proceso muchas veces? O por lo menos de forma de arrancar, el que haya un tercero. Nosotros en nuestra labor como consultores muchas veces ayudamos a que todo este proceso arranque. Somos una figura neutral, en muchos casos puesta por el CEO, que se encarga de empezar a dinamizar todos estos comités, toda esta estructura que veíamos de trabajo para que las cosas empiecen a pasar, ¿vale? Si eso es tarea de uno solo, es complicado que pueda tener en marcha, ¿no? Por lo tanto, es importante el tener una cierta jerarquía o algo, una oficina de proyecto que está impulsando
cada uno de esos comités, que lleva la agenda, que se encarga de fijar las reuniones, que hay rigor en la periodicidad, rigor en la agenda, rigor en el seguimiento de los proyectos, ¿no? Por lo tanto, esa regularidad y esa visibilidad para hacer que los proyectos vayan subiendo por cada uno de esos escalones del modelo de governance va a garantizar que los proyectos se convierten en una realidad, ¿no? Y el último punto es realmente democratizar la información, ¿no? Si estamos hablando de que la experiencia del cliente es algo transversal, lo que tiene que hacer es la información del cliente fluir dentro de la organización, ¿vale? Yo lo que propongo y lo que siempre empujo es a ser muy generoso con la información, pero con la información no ya que esa información que genera el equipo de marketing cree un reporte que fluya como por toda la organización y que se circule, lo cual es fantástico, sino aquí estamos hablando de dar directamente acceso a los dashboards, dar acceso a la herramienta, a todas las áreas de la organización. De esa forma, garantizas que son ellos casi, y hoy por hoy la ventaja que tenemos es que la tecnología nos lo permite, garantizamos que hay casi en vena tienes esa información del cliente, ¿no? Yo he estado en comités de dirección presentando directamente con la herramienta abierta, entrando en los comentarios que nos hace en la herramienta en una sucursal, en un supermercado en concreto y leyendo los verbatims de lo que nos estaban diciendo los clientes de esa tienda en encuestas que habían respondido hacía media hora o el día anterior, ¿vale? Es decir, esa capacidad de llevar la voz al cliente nos la facilita hoy por hoy la tecnología. Otra cosa interesante que hicimos fue poner pantallas al lado de los ascensores, donde, sobre todo en esa parte de edificio corporativo, que muchas veces vive alejado de la información, y directamente lo que aparecían en esa pantalla, como si fuera un prompter, eran los comentarios que en tiempo real los clientes nos iban dando sobre el feedback, sobre cómo lo estabas haciendo y demás, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú sabes que ahí va a estar el CEO de la compañía esperando el ascensor y va a estar así, leyendo los comentarios que se hacen los clientes, que pueden hacer tener algo que ver con lo que tú estás haciendo, cuál es tu área de responsabilidad, ya te puedes poner las pilas. Porque os imagináis perfectamente que cuando el CEO de la compañía de repente vea una cosa un poco rara y levante la ceja, va a coger el teléfono y va a llamar al de operaciones, va a llamar al de logística, va a llamar al de compras para preguntar qué es lo que ha pasado con una partida de naranjas que ha salido mala, o porque la web estaba ayer caída o la aplicación estaba caída durante un par de horas y ayer no había quien trabajara a través de la aplicación, o porque ese cajero en la calle Zurbano no está funcionando, ¿no? Entonces, el hecho de democratizar la información, ser generoso en cómo esa información del cliente fluye, creemos que es realmente importante. ¿Okay? Y hasta aquí la presentación. Como veis, hoy hemos hecho muy temático sobre el modelo de gobernanza, sobre cómo hacer realidad todo ese proceso de experiencia de cliente, pero como digo, nosotros somos expertos en todo el ámbito. Definimos, implantamos modelos de voz de cliente, creamos Customer Journey, desarrollamos portales de cliente, seleccionamos CRM para establecer esas bases de datos y esa relación con el cliente de forma real, trabajamos en mejora del UX y el UI. En definitiva, todo lo que tiene que ver con el cliente es la práctica que desde mi área enfocamos en Connecting Visions.